Buen día, en esta ocasión vamos a ver los rayos X. Bien, la producción de rayos X es como si, no se aplica una diferencia potencial muy alta entre el ánodo y el cátodo de este tubo y se acelera en los electrones para que alcancen una velocidad muy alta, es decir, una energía cinética muy alta, y interaccionen con el material que tenemos aquí, ¿no? Una vez el resultado de esa interacción es el fotón que va a salir en esta dirección. Aquí tenemos un colimador que es simplemente para solamente dejar pasar los fotones en una sola dirección, y esos fotones que pasan en esa dirección son los que vamos a usar para hacerlos interaccionar con el blanco, que sería algún material cualquiera. Al interaccionar con este material, el fotón después de esa interacción sale en alguna dirección diferente a la que tenía. Y algo que sucede también es pues que inicialmente tenía una longitud de onda antes de la interacción, y después de la interacción tiene una longitud de onda diferente, mayor. El hecho de que tenga una longitud de onda mayor pues implica que su frecuencia es menor o su energía disminuye debido a la interacción que tenemos aquí. Y la otra es pues que también sale a un ángulo el cual no se esperaba, ¿no? Es decir, los resultados experimentales que se tenían en su momento son estas gráficas, es decir, en algunas condiciones para el material, si movemos este detector a 0 grados, mediríamos un pico de intensidad, que serían los fotones con la misma longitud de onda que tienen inicialmente. Es decir, se considera que aquí colisionan fotones con los electrones que están fijos a el átomo. Cambiando las condiciones, es decir, movemos el detector, resulta que empieza a aparecer otro pico donde el máximo de ese pico corresponde a la longitud de onda a la cual se está dispersando los fotones, ¿no? Sigue apareciendo el anterior porque va a haber esas interacciones de fotones con electrones fijos, y la interacción donde cambia la longitud de onda sería con electrones que se pueden liberar fácilmente con estos fotones. Bien, para diferentes ángulos pues obtengo el pico, como ven aquí, con una longitud de onda diferente, ¿no? Aquí pusimos lambda f en todas, pero no necesariamente es la misma lambda f en cada uno de estos casos. Depende del ángulo en el cual sale el fotón. Bien, un problema que se tenía en su momento es que esto no se podía explicar. Se trataba de explicar con la teoría ondulatoria de la luz, argumentando que se debía al efecto Doppler, es decir, al movimiento que tienen los electrones en el material o en los átomos. Pero si fuera debido al efecto Doppler, en las mediciones debería aparecer un pico, así como aparece este a la derecha, debería aparecer un pico a la izquierda, porque los electrones tienen de velocidad, pero pueden ir alejándose o acercándose del sensor, y eso implicaría tener dos corrimientos de frecuencia. Compton hizo mediciones y siempre midió que había solamente un pico, entonces fue una forma de descartar que fuera debido al efecto Doppler. Y también Compton lo que hizo fue tomar las ideas de Planck de los cuantos de energía y reducir esta parte de la interacción de los fotones con el material a una colisión entre dos partículas. A eso le llamamos la dispersión de Compton. Lo que propone Compton para poder explicar los resultados experimentales que veíamos ahorita es: voy a tener dos partículas, un fotón y un electrón, va a colisionar, es decir, el fotón va a estar en reposo sin energía cinética, su velocidad es cero, y viene un fotón que va a interaccionar con este electrón, va a haber una colisión, y después de la colisión tendríamos un fotón que va a tener una frecuencia diferente. Y ese cambio en la frecuencia es porque ahora el electrón se está moviendo en esta otra dirección, es decir, inicialmente no tenía energía, después de la interacción o después de la colisión el electrón ya tiene energía, ¿no? Y esa energía no la puede sacar de ningún otro lado más que de la partícula que colisionó con él. Es decir, el fotón pierde energía, pero esa energía la gana el electrón. Y aquí el fotón va a salir en cierta dirección, cierto ángulo, y el electrón pues también a otro ángulo phi. Bien, para hacer el análisis que hizo Compton, vamos a ocupar de dos principios de física, que es la conservación de la cantidad de movimiento y la conservación de la energía. Es decir, ambas cantidades se conservan. La energía que tengamos antes de la colisión tiene que ser igual a la energía que tengamos después de la colisión, y lo mismo para la cantidad de movimiento.
La cantidad de movimiento es una cantidad vectorial. Podemos analizar ese principio de la conservación de la cantidad de energía con vectores, es decir, este vector que está aquí abajo es la cantidad de movimiento inicial del fotón, y después de la colisión tendríamos la cantidad de movimiento final del fotón y la cantidad de movimiento del electrón. Se ponen de esta forma los vectores porque al inicio el fotón se mueve de forma horizontal, después de la colisión se mueve en esta dirección que corresponde a esta de acá, y el electrón pues se mueve en esta dirección que sería esta parte de acá. Esa cantidad de movimiento pues estaría dada por esta expresión. La cantidad de movimiento inicial del fotón es igual a la cantidad de movimiento final del fotón más la cantidad de movimiento del electrón. Vamos a utilizar más adelante la cantidad de movimiento del electrón, lo podemos poner de esta forma, por ejemplo. Bien, si analizamos esas cantidades que mencionamos, tendríamos que las energías que tiene el fotón antes y después de la colisión, o inicial y final, sería la cantidad de movimiento inicial del fotón por la velocidad de la luz. La energía final sería la cantidad de movimiento final del fotón por la velocidad de la luz. Y en cuanto al electrón, pues antes de la colisión, no tiene energía cinética, pero tenemos que considerar aquí la energía relativista, que sería la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía final del electrón al cuadrado sería igual a la masa por la velocidad al cuadrado más la cantidad de movimiento del electrón por la velocidad de la luz al cuadrado. Bien, si usamos la conservación de la cantidad de energía, es decir, la suma de las energías finales debe ser igual a la suma de las energías iniciales, tendríamos la siguiente relación. Es decir, la cantidad de movimiento inicial del fotón por la velocidad de la luz es la energía inicial del fotón por la energía inicial del electrón es igual a la energía inicial del fotón más la energía final del electrón. Bien, aquí podemos despejar la energía final del electrón, nos va a quedar de esta forma y elevarla al cuadrado. Esto para igualarla a esta energía que tenemos acá. Al hacer esto tendríamos, si despejamos la energía cinética del electrón al cuadrado, tendríamos que esa energía cinética del electrón después de la colisión sería la energía que obtuvimos de esta relación al cuadrado menos la energía relativista del electrón, que es despejada de esta fórmula de acá. Si dividimos todo entre la velocidad de la luz al cuadrado para eliminarla, y aquí tenemos pues despejado la cantidad de movimiento del electrón. Vamos a dejarlo aquí. Ahora vamos a usar la conservación de la cantidad de movimiento para llegar a una expresión similar, es decir, a una expresión para la cantidad de movimiento del electrón, que es la que tenemos acá. Entonces usamos la conservación de la cantidad de movimiento. Tendríamos, usando esta relación, este es como mencionábamos, es un vector, podemos hacer producto punto. El producto punto entre un vector con el mismo pues sería su magnitud al cuadrado, que es lo que estamos buscando. Y hacemos producto punto con el vector resultante que tendríamos acá. O otra forma de verlo es usando el teorema de los cosenos para este triángulo que tenemos aquí. Esto nos daría esta expresión, que es la cantidad de movimiento del fotón inicial al cuadrado más la cantidad de movimiento final del fotón al cuadrado menos 2 veces el producto de las cantidades de movimiento del fotón por el coseno del ángulo entre los vectores de la cantidad de movimiento del fotón, que sería el ángulo que va por acá, o este que está aquí. Ahora bien, tenemos la cantidad de movimiento del electrón al cuadrado. Estas las podemos igualar, pero al igualarla vamos a desarrollar este trinomio que tenemos aquí. Lo vamos a ver como un binomio donde un término sería esta diferencia y el segundo término sería MC. Al hacer eso, tendríamos que aquí sería el primero, sería pues estos dos, que es el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, menos esto de aquí sería este término, y esto a su vez va a ser igual a todo esto que tenemos acá, la relación obtenida de los vectores. Bien, ahora desarrollamos este binomio que tiene la cantidad de movimiento de los fotones y nos quedaría de esta forma, ¿no? Al tenerlo de esta forma, pues las cantidades de movimiento al cuadrado se van a cancelar para llegar a la siguiente expresión. Tendríamos que 2 veces la masa
por la velocidad de la luz, por la diferencia de las cantidades de movimiento de los fotones, sería igual a esta expresión de aquí, ¿no? 2 veces el producto de las cantidades de movimiento menos 2 veces el producto de las cantidades de movimiento por el coseno del ángulo entre las cantidades de movimiento del fotón. Podemos factorizar para llegar a esto y pasar dividiendo pues este producto para tener esto, y simplificando un poco tendríamos esta parte de aquí. Y tenemos también que la cantidad de movimiento para el fotón, si vemos esta expresión de acá, no en forma vectorial, sino la magnitud es la constante de Planck entre la longitud de onda. Entonces podemos sustituir aquí la constante de Planck entre la longitud de onda del fotón final, y en este otro la constante de Planck entre la longitud de onda inicial del fotón. Esto nos llevaría a esta relación, es decir, esto de aquí, donde podemos factorizar la constante de Planck y pasarla del otro lado de la ecuación para llegar a esta relación, que sería la longitud de onda final del fotón menos la longitud de onda inicial del fotón, va a ser igual a la constante de Planck entre la masa del electrón por la velocidad de la luz por 1 menos coseno del ángulo, ¿no? Esto es lo que se conoce como la relación de dispersión de Compton, con la cual puedo calcular cuál es el cambio de la longitud de onda del fotón dispersado. Bien, otra parte que está involucrada en este fenómeno es pues el electrón, es decir, estar en esta dirección a este ángulo. Es relevante pues el conocer también la dirección en la cual sale el electrón, que sería el ángulo phi. Para eso pues tendríamos que hacer un análisis como este, pero vamos a usar solamente la conservación de la cantidad de movimiento. Tenemos que descomponerla, es decir, es un vector, tenemos que ponerla en sus componentes. Esos componentes pues serían en la dirección horizontal. Antes de la colisión tendríamos que solamente, la cantidad de movimiento que tenemos es solamente la del fotón. Ahora tenemos aquí la cantidad de movimiento inicial del fotón es igual a la cantidad de movimiento final del fotón, la cantidad que tenga aquí, por el coseno del ángulo que tengamos aquí. Esta sería la componente horizontal, y para el electrón pues sería la cantidad de movimiento del electrón por el coseno del ángulo al cual sale el electrón. Y en dirección vertical, antes de la colisión no tenemos nada que se esté moviendo en dirección vertical, por eso sería 0. Y esto es igual a la cantidad de movimiento del fotón final por el seno del ángulo, la componente vertical de este movimiento, menos la cantidad de movimiento del electrón por el seno del ángulo, es decir, la componente vertical hacia abajo, en este caso, de la cantidad de movimiento del electrón, ¿no? Eso que va hacia abajo es este signo que está aquí. Bien, despejamos estos dos términos, los de la cantidad de movimiento del electrón, y dividimos la componente vertical entre la horizontal, y llegaríamos a este de aquí, donde aquí ya podemos eliminar la cantidad de movimiento del electrón, y me llevaría esto a la relación de que el tangente de phi, es decir, seno entre coseno, tangente de phi es igual a esta relación de acá, ¿no? Pero de nuevo cambiamos las cantidades de movimiento por h entre lambda para tener estas relaciones. Ir simplificando, pues aquí sacamos como un denominador y después hacemos medios por medios y extremos por extremos. Aquí ya se puede eliminar la longitud de onda final, y el tangente del ángulo al cual sale dispersado el electrón es igual a la longitud de onda inicial del fotón por el seno del ángulo del fotón, de dispersión del fotón, sobre la longitud de onda final menos la longitud de onda inicial por el coseno del ángulo de dispersión del fotón. Este es pues el ángulo de dispersión del electrón. Lo podemos usar para calcular esto, y tenemos por otro lado pues la relación que ya obtuvimos, que es la relación de dispersión de Compton, o que tiene que ver con el ángulo de dispersión del fotón. Bien, otra parte que tiene que ver con el tema de los rayos X es el espectro de los rayos X, el cual veremos en el siguiente video. Muchas gracias.